Esta mañana saltaba a la portada de uno de los diarios de alcance nacional una noticia verdaderamente triste e inquietante. La España, que en su día había sido la novena potencia económica, se encontraba en estos momentos en noveno lugar en cuanto a crecimiento económico se refería, pero en noveno lugar empezando por la cola, con una capacidad de crecimiento económico que previsiblemente sería la misma de Haití. Esto coincidía, por supuesto, con las cifras preocupantes de paro, más de 4,5 millones de parados en estos momentos en cifras oficiales, y las advertencias de que la economía española se está acercando peligrosamente a la situación, desde luego muy inquietante, de Grecia. Para abordar este tema, para hablar de la reforma laboral, de las posibilidades de reformas económicas, de aquello que podría quizá insuflar un aliento nuevo a nuestra economía, tenemos esta noche con nosotros al vicepresidente del Círculo de Empresarios, don Fernando Eguidaz. Don Fernando, muy buenas noches, muy bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias. Bueno, yo lamento que nos tengamos que reunir para hablar de estos temas a los que hacía referencia, pero es obligado. Nos encontramos con un mercado laboral que va hacia los 5 millones de parados, que ha superado los 4,5 millones. El Gobierno ha afirmado que piensa impulsar una reforma del mercado de trabajo. Yo le tengo que preguntar, ¿realmente esa reforma del mercado de trabajo es indispensable? Segundo, ¿todavía se puede hacer o ya realmente hemos llegado a una situación en que la reforma casi no nos aportaría nada? Son dos preguntas. Empiezo por la segunda. Sí hay tiempo, y la ventaja de una reforma laboral es que se puede hacer en cualquier momento y los frutos se pueden obtener muy rápidamente. Es decir, en eso sí estamos a tiempo. En otras cosas quizá no tanto. Y el problema es que hemos perdido mucho tiempo, el paro ha seguido aumentando y ahora tenemos una bolsa de paro tremenda. La primera parte de la pregunta, que era si es imprescindible una reforma laboral, pues la respuesta es que sí. Eso no lo dicen los empresarios, lo dice el Banco de España, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, lo dice todo el mundo. Y bueno, pues una cosa que es fundamental es olvidar las líneas rojas, abandonar las trincheras, guardar en la maleta de momento las banderas y sentarse a hablar de un problema que es una auténtica tragedia. Porque claro, detrás del paro no hay solamente un problema estadístico y económico, es que hay un porcentaje enorme de personas que probablemente quizá no puedan trabajar ya nunca más. Y hay un porcentaje enorme de jóvenes, que es casi un 50% de los jóvenes los que están desempleados, que bueno, se encuentran en una situación realmente no económicamente grave porque viven con su familia, pero psicológica y profesionalmente muy grave. Entonces es un problema que sí hay que abordar, pero de forma urgente. Es decir, no solo necesario, es urgente. ¿En qué términos tendría que realizarse a su juicio esa reforma del mercado de trabajo para que efectivamente tuviera una efectividad? Hemos perdido mucho tiempo discutiendo realmente algo importantísimo, pero no lo más importante de todo, que es el coste del despido. Y en eso, aparte de que se ha hecho mucha demagogia, se ha hablado de que se intenta recortar los derechos de los trabajadores, cosa que no es cierta, y se ha discutido la eficacia de esa medida. Realmente lo que hemos olvidado es que la reforma laboral hay que hacerla en muchas más cosas. Por ejemplo. Bueno, pues tenemos una legislación laboral que realmente es arcaica. Realmente, bueno, es la reforma, el mercado laboral, la legislación de hace 30 años. El mundo ha cambiado. Debe ser de los pocos resquicios legales del franquismo. Es lo último que queda. Es curiosísimo, ¿no? Claro, el mundo ha cambiado, todo ha cambiado, menos la legislación laboral. Nosotros seguimos pensando en una ideal del trabajo para toda la vida. Eso ya no existe. Lo que hay que buscar es que el trabajador sea capaz de adaptarse y que el problema realmente no sea perder el empleo, con todo lo desagradable que es, sino poder encontrar otro rápidamente. Es decir, incrementar el capital humano, incrementar lo que los técnicos llaman la empleabilidad, es decir, la capacidad de volver a encontrar trabajo, y lo que también es un término así un poco retorcido, lo que se llama la flexiseguridad. Es decir, un mercado flexible con seguridad para el trabajador. ¿Qué habría que hacer? Pues bastantes cosas. Habría que reformar el sistema de negociación colectiva, que es muy rígido, y lo que hace es que prima el convenio colectivo sobre la empresa. Entonces, a lo mejor mi empresa está en una mala situación,
pero como mi convenio dice que ese año hay que subir los salarios, yo los tengo que subir, aunque mi empresa está al borde de la quiebra. Entonces hay que romper eso y acercar el convenio a la empresa. Hay que Estamos hablando de una medida de finales de los 60, el convenio Sí, claro, colectivo. todo esto es de hace 40 años. Hay que vincular el salario a la productividad y no a la inflación, porque el empleado o el trabajador no es un funcionario que cada año gana más porque sí, sino que tiene que ganar más porque es más productivo, porque en eso le va la vida a su empresa. Es decir, hay que reformar todo el ámbito de la negociación colectiva. Hay que reformar el sistema de empleo. Funciona muy mal, eso lo dice todo el mundo. Es decir, una persona parada tiene muy difícil encontrar empleo porque los servicios del INEM funcionan mal. Y porque además hay una mala adecuación entre la oferta y la demanda. Es decir, nuestro mercado es muy curioso porque por una parte hay gente muy poco cualificada, pero por otra somos el país que tiene más sobrecualificación de Europa. Es decir, el porcentaje de personas que tienen trabajos por debajo de su capacidad profesional es el doble que en Alemania. Entonces, no hay una buena adecuación entre la oferta y la demanda de trabajo. Posiblemente porque aquí hay más licenciados proporcionalmente que en Alemania. Sí, nos hemos cargado la formación profesional, hemos descuidado los niveles intermedios, quizá formamos demasiados ingenieros y muy pocos mecánicos. Entonces, bueno, hay un desfase entre la formación y el mercado de trabajo y sobre todo no tenemos, y eso sí que es importante, un buen sistema de formación continua. Y eso está muy relacionado con la temporalidad. Por eso la temporalidad es tan mala, ¿no? No solamente porque el trabajador temporal pues no se puede comprar una casa, porque no tiene seguridad en el empleo y demás, es que un trabajador temporal no se forma. A él no le interesa, no hay tiempo, claro, además. No hay tiempo, a la empresa no le interesa formarle porque se va a marchar, a él tampoco le interesa formarle porque a lo mejor mañana está en una empresa distinta. Entonces eso tiene mucho que ver con el problema de la poca productividad de la mano de obra española, ¿no? El problema de la temporalidad. Y luego hay otras cosas más que habría que reformar. Tenemos un sistema muy rígido salarial, con un abanico salarial muy rígido y muy poco amplio, con lo cual la gente no gana mucho o poco según su capacidad, sino según su categoría profesional. Es muy difícil cambiar a una persona en una empresa de un trabajo a otro, porque enseguida es una modificación de las condiciones de trabajo y no se puede. Es muy difícil que una persona se vaya a otra empresa porque pierde la antigüedad. A lo mejor yo le ofrezco un trabajo mejor, pero pierde la antigüedad de la empresa anterior, con lo cual tampoco se cambia. Entonces, es muy rígido el mercado. Y hay una cosa que es muy curiosa, porque siempre que se discute esto con los sindicatos, siempre te dicen lo mismo. El mercado español es muy flexible, y la prueba de eso es la cantidad de despidos que ha habido. No es así. Ha habido muchos despidos precisamente porque es muy rígido. Si el mercado fuera más flexible, a lo mejor habría habido menos despidos. Hablaba usted del INEM y que el INEM finalmente no es eficaz, no es operativo. ¿Por qué sustituiría usted el INEM o con qué lo complementaría? Yo lo que haría, el Círculo de Empresarios es una de las cosas que propone, es abrir los sistemas de contratación a la iniciativa privada. Existen ya las empresas de cazatalentos, como probablemente se llaman, que se dirigen a los ejecutivos, pero yo ampliaría a las empresas privadas la posibilidad de intermediar en la contratación, compitiendo con el INEM. ¿Por qué no van a competir? La competencia es muy sana. Y lo que hay que hacer es introducir criterios de eficacia. El INEM es un monopolio y los monopolios son malos. O sea, no funciona bien ningún monopolio. Entonces, la forma de romper eso y hacerlo más eficaz es, aparte de hacer una reorganización, porque yo creo que no está bien concebido, pero sobre todo habría que abrirlo a la competencia. Y la competencia siempre es buena. Uno de los aspectos que hemos visto en los últimos meses, prácticamente en los últimos años, desde que era obvio que la crisis económica estaba golpeando enormemente el mercado de trabajo y que aumentaba exponencialmente el número de parados, ha sido el Plan E. O, si usted lo prefiere, todo ese tipo de obras que han llevado a cabo distintas administraciones locales, supuestamente no solo para evitar el desplome del número de empleados, sino incluso para crear empleo. ¿Realmente el Plan E o asimilados está teniendo un efecto positivo en el mercado de trabajo? Bueno, el Plan E, con todos los respetos al gobierno, ¿no? En una buena medida yo creo que es keynesianismo malentendido.
Y eso de que hay que gastar mucho, el Estado tiene que gastar para animar la economía, hombre, el sentido común lo que dice es que depende de lo que gastes. Javier Salín Martín, el economista, lo plantea de una forma muy graciosa. Yo le contrato a usted para que me abra una zanja en el jardín y le pago 1.000 euros. Luego usted me contrata a mí para que cierre la zanja y me paga otros 1.000 euros. Hemos incrementado el PIB en 2.000 euros. ¿Usted cree que hemos hecho algo de provecho? Pues eso es el plan en gran parte, ¿no? Es decir, está bien gastar, pero, hombre, hay que gastar en cosas que sean eficaces. Y el problema del gasto público, sobre todo en infraestructuras, es que si lo haces rápido lo haces mal, y si lo haces bien, eso requiere mucho tiempo, porque claro, hay que planificar las obras, contratarlas, y lleva mucho tiempo, con lo cual no es inmediatamente eficaz. Realmente hay muchos economistas que defienden que lo que hay que hacer en una coyuntura así realmente es bajar los impuestos. Bueno, y hay otros que más o menos lo que dicen es que, bueno, hagamos un mix de las dos cosas, pero sobre todo no nos lancemos a gastar de forma alocada, porque desde luego haciendo zanjas y pintando bordillos y aceras y haciendo pistas de pádel en los ayuntamientos, con eso no salimos adelante. Bien, hay una cuestión, estaba usted hablando de la bajada de impuestos, que en fin, no voy a decir que hay un consenso generalizado, porque sigue habiendo keynesianos en el campo de la economía que considerarían que eso es prácticamente un tabú, pero sí es verdad que muchos economistas apuntan a que sería necesaria, por ejemplo, una bajada de impuestos. ¿Realmente es realista pensar en una bajada de impuestos en estos momentos en España cuando mantenemos 17 administraciones que, salvo en el caso de la Comunidad de Madrid, han incrementado el gasto fijo durante este último año? Desgraciadamente yo creo que en España en este momento una bajada de impuestos es políticamente imposible, ¿no? Ha señalado un punto especialmente grave, ¿no? En España tenemos ya 3 millones de funcionarios. Eso supone 125.000 millones de euros, que es el 12,5% del PIB. En los últimos 10 años se ha duplicado de la nómina de funcionarios. Bueno, es insostenible un país que tiene 3 millones de funcionarios. Si tenemos 3 millones de funcionarios, 8,5 millones de pensionistas y 4,5 millones de parados. Y para financiar todo eso, digamos, tenemos 17,5 millones de trabajadores. Es decir, que casi cada trabajador tiene que sustentar a otra persona más, ¿no? Entonces, bueno, uno de los problemas más graves que tiene la economía española es el peso de la administración autonómica. Y sencillamente no lo podemos pagar. Eso significa que deberíamos, si queremos salir de la situación grave en la que estamos ahora, aligerar el Estado autonómico o incluso pensar en la desaparición del Estado autonómico que hemos conocido en los últimos años? Bueno, lo de la desaparición del Estado autonómico pues probablemente es políticamente imposible, ¿no? Y además da la impresión de que el Estado autonómico a la gente le gusta y le parece bien. Lo que sí habría que hacer, desde luego... por barrios. Bueno, eso sí es verdad. Pero bueno, digamos que si hiciéramos un referéndum, pues la gente no votaría por volver al Estado unitario, ¿no? Lo que sí tenemos que hacer realmente es un programa urgente y serio de recorte de gasto público. Porque además, si no lo hacemos, no vamos a conseguir frenar el déficit. Y bueno, incluso las previsiones de este año de los analistas, por ejemplo Funcas, están dando un déficit público prácticamente igual que el año anterior, y eso nos puede suponer un susto en los mercados en un plazo más bien corto, ¿no? Porque claro, los mercados no les puedes contar historias. Si ven que va avanzando el tiempo, no haces reformas, no reduces el gasto público y el déficit sigue manteniéndose al mismo nivel que el año anterior, en algún momento pasará algo, ¿no? Entonces hay que hacer un recorte realmente muy radical de gasto público, sobre todo gasto corriente. Y eso requiere sacrificios. Y lo requiere no solamente en el Estado central, sino en las autonomías, que es donde está el gasto fundamental. Porque tengamos en cuenta que en los últimos 10 años las autonomías han incrementado la plantilla en 600.000 personas. Que tenemos 1.700.000 empleados autonómicos. Pero claro, el Estado tiene que hacer dos cosas. Primero, dar ejemplo con un recorte de gastos tan radical y tan serio que le dote de autoridad moral para exigir luego lo mismo a los demás. Y segundo, a las autonomías no basta con soltarlas y hacer llamamientos a la austeridad. Hay que tomar medidas también en las transferencias, porque es que nos jugamos mucho, ¿no?
Bien, parece que la cosa en ese sentido es bastante clara. Vamos a ver, está usted hablando de una serie de medidas que no me atrevería yo a decir que son muy populares en ciertos sectores de la sociedad. Hemos hablado de la flexibilidad del mercado de trabajo, hemos hablado, por ejemplo, de que el INEM tenga que competir con empresas privadas, hemos hablado de que no se puede mantener esa visión de los convenios colectivos que viene de los años 60 y que efectivamente implica que el convenio colectivo se aplica a cualquier empresa independientemente de la situación de esa empresa. Hablamos de varias medidas de este tipo. Personalmente yo creo que son sensatas, pero ¿cómo va a convencer usted a los sindicatos o cómo pretenden los empresarios convencer a los sindicatos de que estas medidas son sensatas cuando el mensaje de los sindicatos se ha ido radicalizando cada vez más e incluso últimamente se ha hablado literalmente de la tiranía del capital? Vaya pregunta me hace usted, ¿no? Bueno, los sindicatos, por alguna razón, que quizá no sea el momento de abordarla, han adoptado una estrategia absolutamente numantina. Es decir, el mercado de trabajo no se toca, cualquier reforma en la línea de lo que estamos proponiendo es una agresión, hay una línea roja que no se puede traspasar y ya está. Claro, eso para el trabajador que tiene trabajo y que tiene un empleo fijo está muy bien. Digamos, está protegido. Mientras conserva el empleo. Mientras conserva el empleo. Pero al joven que empieza su vida laboral y no tiene trabajo, ¿qué le dices? Al que ha perdido el empleo, ¿qué le dices? Entonces, bueno, es una postura que en algún momento tendrá que cambiar. Y en todo caso, si no cambia, al final, lo que tampoco me parece razonable, y yo como empresario de alguna forma estoy tirando piedras contra mi tejado, es que el gobierno delegue en empresarios y sindicatos una parcela importantísima de la acción de gobierno. Es decir, ¿Usted cree que era el gobierno el que tendría que impulsar naturalmente eso? Es decir, el diálogo social está muy bien, es deseable, hay que promoverlo, pero si no avanza, lo que no puede hacer el gobierno es decir que como no hay diálogo social y como no hay acuerdo, yo no hago nada. ¿Usted tiene la sensación de que el ministro de Trabajo, el señor Corbacho, sigue esa línea? Es decir, que basa todo en un diálogo social y que por lo tanto las reformas no se están llevando a cabo. Bueno, la cuestión no es el ministro Corbacho, la cuestión es el presidente del gobierno, que es el ministro de Trabajo. Lo mismo que es el ministro de Economía, el ministro de Cultura y el ministro de todo, ¿no? Pues supongo que la postura del presidente del gobierno es no tener un conflicto con los sindicatos a cualquier precio, y los sindicatos no quieren moverse, y entonces pues la postura del gobierno es no crear un conflicto. Pero eso no se sostiene. Es decir, este país no puede estar financiando, por mucho que pongamos dinero encima de la mesa, no puede financiar a 5 millones de parados de forma indefinida. ¿Usted cree que nos detendremos por lo menos en los 5 millones de parados? Bueno, yo creo que es que llegará un momento en que ya será casi imposible que haya más parados, ¿no? Yo creo que a los 5 no vamos a llegar. Pero al final no es una cuestión de que como no llegamos a los 5, pues eso es una buena cosa. Es que 4,5 ya está bien. Y en tiempos históricos en los cuales España crecía de forma estrepitosa, teníamos 2 millones de parados, que era un 8%. Un 8% de paro en Estados Unidos es una catástrofe. Y aquí era una cosa idílica que recordamos con añoranza. O sea, el mercado español ha sido siempre un mercado, el mercado laboral me refiero, muy ingrato, que ha generado mucho paro. Y entonces decir que eso no tiene nada que ver con la legislación, pues es no saber lo que son los mercados, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, sinceramente. Don Fernando, yo le agradezco muchísimo el tiempo que ha estado con nosotros y tengo la costumbre de regalar a mis invitados siempre un libro. Hago siempre la salvedad de que no están obligados a leerlo, pero es un pequeño detalle por la gentileza que han tenido estando con nosotros unos minutos. He escogido El judío errante porque yo a veces tengo la sensación de que la legislación española en materia de trabajo ha estado errante casi durante el último medio siglo. Es decir, entramos en una serie de políticas muy proteccionistas en los años 60, de manera sorprendente, es prácticamente lo único que queda de la legislación del antiguo régimen que ha permanecido intocado, y eso ha tenido unas consecuencias en paro, en desempleo, en crecimiento económico, que yo creo que son de una enorme gravedad. Podría ser una de esas cuestiones que quizá podríamos deshacernos de ella, aunque sea con medio siglo de retraso. Pero en cualquier caso, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Pues muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias por el libro. Faltaba más. Hacemos una pausa y regresamos con nuestra tertulia de análisis político.